Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Así que construyamos. Cuando el impacto positivo es grande, las referencias vuelan. Y es así como llegamos a Debbie Fadul. Varios amigos y conocidos nos recomendaron que le invitáramos al podcast porque ella los había impactado de forma profunda y positiva a través de su gastronomía. Así que, pues, Debbie nos hizo el favor y el honor de estar con nosotros aquí. Ella es guatemalteca, es una de las mejores 100 chefs del mundo, ha fundado 4 restaurantes y, por si esto fuera poco, es promotora del movimiento Crece en Guate, que busca impactar positivamente en los productores y en sus familias. Hoy nos encontramos con Debbie en uno de sus restaurantes en Diacá, en 4 grados norte, en la ciudad de Guatemala. Debbie, bienvenida a Constructivos. Muchas gracias. No, yo soy la honrada, de verdad. Muchas gracias por la invitación, más que feliz. Gracias Debbie, de verdad las referencias que tenemos tuyas son buenísimas y aparte venimos con mi familia a comer hace unos días aquí y nos fuimos felices de la experiencia de venir. Gracias. Así que tal vez para que te empecemos a conocer un poco más. En algún lugar leí que estudiaste diseño gráfico, ¿verdad? Antes de cambiar de rumbo radicalmente y entrar a la gastronomía. Sí. ¿Qué o quién te inspiró para hacer ese cambio y de forma tan disruptiva? Tal vez es cómo comenzó tu historia de impacto. Bueno, creo que la cocina siempre fue algo que me encantó desde chiquitita, más que todo por lo que acompaña a la cocina, que es principalmente lo que hace, que es servir. El servicio siempre ha estado como muy tallado en mi persona, me gusta mucho eso. Y al mismo tiempo la combinación del porqué y como el arte de las cosas, de cómo algo tan chiquitito se puede convertir en una idea tan pequeña, se puede convertir en algo súper complejo y muy, muy disruptivo, como tú dices. Y estudiando diseño gráfico, estuve aquí en Guatemala 3-4 meses y luego tomó la decisión de irme a España, a las Islas Canarias. Tengo una prima que vive allá, entonces dije, bueno, vamos allá. Hago todos los exámenes, todo iba bien, todo súper bien, y luego me llaman de la embajada de Guatemala que tenía que regresar por la aprobación de mi visa. Regreso a Guatemala y de parte de la universidad me dicen, ok, sí te puedes ir, ¿verdad? Porque ya estábamos a punto de empezar. Sí te puedes ir pero sí necesitaríamos cierta cantidad de días, ¿verdad? Máximo 15 días. Bueno, el día antes de venirme para Guatemala, yo recuerdo que a mi prima y a su novio, que actualmente es su esposo ahora, les cocinaba casi que todos los días, y ellos siempre me decían que ellos no entendían por qué no había seguido eso, por qué no había seguido cocina, si se me daba de una forma muy natural. Crecí en un ambiente en donde íbamos todos los domingos a la casa de mi abuela cocinaba de una forma espectacular, entonces verla cocinar a ella, inspirarme mucho en cómo ella manipulaba los alimentos, también era algo que llevaba como muy tallado, ¿verdad? Y mi respuesta fue como, la verdad es que no sé, como no sé por qué no supe responderles. Regreso a Guatemala. Y en ese tiempo mi familia pues pasó por un tiempo difícil económicamente, y me recuerdo re bien que cuando fuimos a tomar café con mi papá me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Yo puedo hacer el extra esfuerzo de que ya que te dieron la visa te regreses, o ¿qué quieres? O tomas la decisión de regresar a Guatemala ya que estás acá y estudiar acá. Él no forzó nada, súper bien, o sea, mi papá no era alguien que te obligaba a hacer las cosas, sino que siempre buscaba que tomaras tú las decisiones. Y siempre he sido una persona que pienso que las cosas pasan por algo, y en ese momento sentí que tal vez mi lugar no era regresar, y no era en el diseño gráfico, y que si
esto había pasado como la noche antes de haber regresado, que mi prima y mi cuñado me hablaran de por qué no había estudiado eso, y luego se diera esta situación de que mi papá se sentara conmigo, me hablara cómo estaban las cosas y todo, y yo dijera, wow, o sea, creo que esta es como una señal muy clara, y creo que normalmente la vida está llena de muchas señales así, pocas veces les prestamos atención. Yo siempre he sido una persona que le presta atención a como shocks de vida así, y dije, bueno, no me regreso, creo que me quedo acá, y él se quedó asombrado y me dice, ok, después de que había estado meses de que quería ir para allá y esto y lo otro y haciendo todo lo posible por ir, y me dice, ok, y bueno, ¿y qué piensas hacer acá entonces? Y yo le digo, pues quiero estudiar cocina. Y me dice, ok, buenísimo. O sea, nunca me dijo que no, sino que le hizo sentido también a él. Empezamos a buscar muchas escuelas y llegamos a la escuela, le digo yo, porque también sentía que tenía que ser un lugar que me llamara. Para mí, Camille, eso fue, ¿verdad? Fue donde estudié. Y Jorge, siendo la excelente persona que es y excelente maestro, fue como un guía, ¿verdad? Como un sensei, ¿verdad? En el que tú aprendes y luego pues ya tú puedes como definir mucho como eso, pero fue muy especial realmente como el saber que la vida realmente sí me llevó a tomar la decisión de quedarme y no de quedarme en el otro lado del charco, y que pues no estaríamos teniendo esta conversación si nunca hubiera tomado esa decisión con ese café con mi papá, pues, ¿verdad? Y si no la hubiera escuchado, por así decirlo. Interesantísimo. Y qué importante, y lo hemos hablado antes en otros episodios, tener mente abierta, ¿verdad? Sí. Y sobre todo escuchar a la gente que uno sabe que lo quiere a uno bien, exactamente. Son los mentores, familia, amigos, pues a veces es quien toque, pero esa tener mente abierta y poder saber que uno va a evolucionar, ¿verdad? Claro. Claramente, ¿verdad? Y tomar las decisiones que hay que tomar en el momento, que tal vez es lo más difícil. Ajá, no, y es que siento que también parte de los errores que a veces cometemos como seres humanos es querer solo una cosa y eso, y te pierdes mucho de lo que está pasando a tu alrededor, mucho de las señales que te están guiando como a otro lugar en donde no, es más por este lado, ¿verdad? Escucha, ¿verdad? Y no siempre es algo súper claro, ¿verdad? A veces es como tú dices, a veces es un amigo, a veces yo siempre digo que a veces hasta podrías estar hablando con alguien en una tienda y la señora te dice algo y es como algo que te hace mucho clic. Creo que es mucho de escuchar, mucho esas como piedritas que te van dejando como para entender bien cuál es tu camino y creo que es irlas viendo, ¿verdad? Y ir soltando al mismo tiempo las cosas que no, ¿verdad? Y cuando decís que hace clic, comimos aquí en tu restaurante hace unos días con mi familia y cuando entramos ya la experiencia es diferente, ¿verdad? Ya es una experiencia agradable, es distinta, pero a mí me gusta usar la palabra consciente, ¿verdad? Porque como que integra todo lo bueno que puede tener un lugar. ¿Cómo logras eso en estos restaurantes tuyos? Creo que cuando tú eres lo que predicas y al mismo tiempo te alineas con eso, le hace clic a la gente, porque nosotros no estamos tratando de ser algo, sino que solo somos eso, ¿verdad? Y a las personas que yo busco, que contrato, nunca las contrato porque hayan trabajado o hayan tenido todos estos miles de reconocimientos o hayan estado en miles de lugares super fancy y que tienen toda esta experiencia maravillosa. Si al entrar acá son horribles personas, digo yo, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes estar manipulando alimentos y manipulando algo tan íntimo como mucha energía en un plato, estando amargado o estando enojado, ¿me entiendes? O estando enojado con la vida o siendo así. Entonces, ¿cómo mantenemos que el ambiente se sienta así? Es que la gente que trabaja con nosotros son excelentes personas y buscamos que tengan ese mismo como corazón y que busca de acá, ¿verdad? Entonces,
Te lo digo porque me han pasado muchas veces que me vienen con currículums así, wow, o sea, que cualquier restaurante diría así, wow, porque trabajó en Noma o trabajó en Mugaritz o yo que sé, en restaurantes así súper reconocidos y luego no entienden qué es lo que no funciona, ¿verdad? Si eran excelentes cocineros. Yo creo y soy fielmente partícipe de que le puedes enseñar a cualquiera a cocinar, a cualquiera a hacer lo que tú haces, pero nunca le vas a poder enseñar a una persona a cómo comportarse. Y de plano tiene que haber química, una química profunda, ¿verdad? Por eso una química consciente en que haga ese match entre las dos personas que entiendan cuál es la filosofía tuya, ¿verdad? Y lo que buscas transmitir. Y en esa línea, si uno entra de acá, el menú es distinto, los ingredientes son diferentes, los platillos son increíbles y así como novedosos, por ponerle de esa forma. ¿Qué mensaje le quieres transmitir a los comensales cuando prueban tus platillos aquí? Es súper claro, es que se den cuenta que lo cotidiano es extraordinario. Porque muy pocas veces, o sea, si yo te doy ahorita un menú y lo lees otra vez sin estar sentado en la experiencia que tuviste, te aseguro que vas a decir, no, pues sí, ¿verdad? No hay ningún ingrediente rebuscado, realmente es zanahoria, es melón, es chilacayote, es whisky, o sea, son cosas que comemos todos los días, desde maíz y frijol hasta sandía, banano y chico zapote o zapote, ¿verdad? Entonces, cuando vienen las personas y vienen con una expectativa de pensar que un restaurante que ha estado en esto y que ha ganado aquello y esto, o sea, en sus mentes dicen, fijo, usan que el caviar y que el foie gras y todas estas cosas súper rebuscadas o que polvo de oro o yo qué sé en los platos, que no tengo nada en contra de las personas que sí lo usan, pero el mensaje que queremos enviar acá es que lo cotidiano es extraordinario, que simplemente somos nosotros los que desvaloramos como que ese como gracia y como agradecimiento que deberíamos de tener por el país en el que vivimos, porque tú puedes hablar con cualquier otro latino y de verdad la diversidad que hay en Guatemala, la cantidad de ingredientes que tenemos en Guatemala a diario, que no nos los traen por temporada, sino que por gusto, ¿verdad? Que es algo que hay que aprender todavía como guatemaltecos, que Guatemala sí tiene temporadas, que hay ingredientes que tienen temporadas bien marcadas. Y a mí me encanta contar el del brócoli. Por ejemplo, dime tú, ¿cuándo no has visto un brócoli en el supermercado? Siempre. Y la peor época para el brócoli y el coliflor es la época de lluvia. Estás hablando que por casi 5 o 6 meses, sí, pues. Eso no lo deberíamos de consumir, porque le cuesta un montón a los productores producir esto, porque es una flor súper cerrada. Y la mayoría de los productores producen a campo abierto. Entonces, imagínate la lluvia en una flor súper cerrada. Eso quiere decir humedad moho. Entonces, se pierde muchísimo y el productor le cuesta muchísimo más producir en época de lluvia que en época de verano, por así decirlo. Y aún así hay en el súper. Y aún así hay en el súper. Entonces, tú no te enteras de todas estas como batallas que pasan los productores para que tú lo tengas en tu mesa, y sin embargo tú compras el brócoli, y no se me va a olvidar nunca un anuncio que me encantó francés rapidísimo, así lo voy a contar así chiquitito, una niña en el supermercado pidiéndole las frambuesas a la mamá y la mamá las mete al carretón y es literal la historia de las frambuesas, o sea, cómo todo se va desde el súper hasta la casa, lo guardan en la refri, cómo lo saca de la refri, lo guarda y pasan 2 semanas y las frambuesas seguían ahí y luego la señora como que se da cuenta que están ahí, las agarra, están podridas y las tira a la basura. Y te das cuenta que eso es el día a día de los ingredientes, si quisieras verlo en nuestras casas, por el no saber comprar al mismo tiempo también. ¿Por qué? Porque compró las frambuesas porque la niña las quería, pero a la niña se le olvidaron, ¿verdad? Y las frambuesas se quedaron ahí, a ella también se le olvidaron. Y nadie tocó esas frambuesas, o sea, no pasó
en ningún momento por boca o manos de alguien, simplemente se fueron a podrir en su refrigeradora. Y ella solo las agarró como, están podridas y las tiró, pero eso significa un montón de tiempo de un productor, ¿me entiendes? Ya está pagado, claro, pero igual de todos modos no es el chiste, ¿verdad? Lo que pasa es que, otra vez, ¿verdad? Por eso me gusta usar esa palabra consciente, ¿verdad? Porque uno no es consciente de lo que abunda, ¿verdad? Exacto. Para nosotros está ahí. Ahí está siempre. Ahí está siempre, ¿verdad? Y es difícil tal vez generar esa conciencia y sobre todo transmitirla. Lo hablábamos contigo antes de comenzar, que mucha gente todavía piensa como hace 30 años, ¿verdad? Y hace 30 años, pues los recursos eran más abundantes, los recursos eran más baratos. La migración no existía tan como lo tenemos ahora. Tan fuerte como ahora. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir entendiendo que todo va evolucionando y que nosotros necesitamos apoderarnos de esa responsabilidad, con ese ejemplo de las frambuesas, ¿verdad? Para que eso no pase también a escala grande, ¿verdad? En cualquier industria. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que la abundancia, a mí me encantaba esto lo hablaba mucho mi papá. Él, siempre que tú querías comprar algo, te hacía la misma pregunta. ¿Lo quieres o lo necesitas? Y era como, una Barbie, la necesito. Yo qué sé, ¿verdad? Uno de chiquito, o sea, porque no te puedo decir que siempre fui así de consciente de lo que está pasando. O sea, obviamente pasas por un proceso en donde te vas dando cuenta de todo. Pero nunca se me olvida y siempre la menciono en mis entrevistas y en todo porque es tan cierta y creo que ahora pasa muchísimo más que nos hemos metido en una industria tan a otro nivel de consumismo, y no te estoy diciendo no consuman, sino que es como un consumismo en el que nos hace cero tolerantes. ¿Y a qué me refiero con cero tolerantes? Pasa una cosita y como todas las redes te están diciendo que es desechable, que no importa porque vas a conseguir otro o vas a conseguir otra o puedes comprar en otra ocasión o hay más barato o en otro lugar te van a tratar mejor, etcétera, etcétera. Tenemos el problema que no nos damos cuenta que hasta laboralmente las personas trabajan menos tiempo en los lugares porque se vuelven menos tolerantes, porque constantemente ya no hay un intercambio de qué pasó, por qué te sentiste así, bueno, esto lo podemos arreglar, sentar a todos, que es algo que hacemos mucho en el equipo acá en la cocina, es como cuando hay algún problema nos sentamos todos a hablarlo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, ¿y cómo lo podemos solucionar? Como mucho en equipo. Eso ya no pasa, o sea, es como, no me gustó, ya me quiero ir, ¿verdad? Y es como, ¿dónde está el... Mira, no me gustó esto, ¿dónde está el feedback? ¿Va? Porque eso es lo que pasa. Entonces, con la comida pasa exactamente lo mismo. El pobre productor está como, no, ya no lo voy a comprar porque me trajo podrido la última vez. Y es como, pero ¿y por qué no le diste el feedback de regreso? Y mira, esta vez, ¿qué pasó? Se te pudrió, porque pueden haber 500,000 razones por las cuales un producto se pudre o se arruina, ¿verdad? De acuerdísimo. Y ahorita que mencionaste la cocina, aquí en el podcast tratamos de resaltar que son las personas las que hacen la diferencia, ¿verdad? No sus circunstancias, ¿verdad? Lo hablamos contigo antes. Y he leído que tú tienes 3 pilares, ¿verdad? Uno de ellos es la cocina, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco sobre esos 3 pilares, porque para nosotros esa base que tienen las personas son las que les hacen resaltar, ¿verdad? O ser diferentes de una forma positiva. Claro. Desde que iniciamos la empresa siempre tenía claro que lo que hiciera tenía que respetar 3 pilares. Uno era la tierra, el otro era la persona y por último la cocina. Porque me di cuenta que de por sí, en cualquier ámbito laboral, no solo en la cocina, cuando entró el antrofotismo, que es poner al ser humano al centro de todo, en la humanidad, se destanteó todo nuestro balance, ¿verdad? Poner al centro como que lo que somos como seres humanos no está bien, porque al final del día estamos siendo parte de un todo, ¿verdad? Entonces, respetar de dónde inicia todo, que es desde la tierra, ¿verdad? De dónde viene todo lo que comemos, lo que nos hace estar vivos, lo que nos hace respirar.
entender bien cómo se manipula eso, ¿verdad? Cómo el productor tiene una relación con eso, cómo eso afecta a la relación con su núcleo, cómo ese núcleo, si no está reparado, va a afectar al que le sigue, ¿verdad? Entonces, esa cadena. Es una cadena, ¿verdad? Al final la cadena de valor es bastante grande. Y ahí fue donde reaccioné y dije, wow, o sea, el trabajo del cocinero o de la persona que manipula alimentos en una comunidad es bastante fuerte. Muy importante, sin embargo, no el más importante, pero es importante, ¿verdad? Y dije, lo hemos estado haciendo completamente al revés todo este tiempo. ¿En qué momento nos pusimos al frente de todo? ¿En qué momento nos quisimos poner en las portadas de las revistas, en ser nosotros el show, los cocineros ser el show, si al final del día somos comunicadores y canales que canalizan todo esto, ¿verdad? Entonces dije, no, hay que como que regresar el balance de alguna forma, y por eso es que son estos 3 pilares. Entonces cualquier proyecto que hacemos, cualquier decisión que tomamos en la empresa tiene que respetar y pasar por ese filtro de los 3 entes. Y respeta la tierra, ok, buenísimo, pero respeta a la persona, sí o no. Si no respeta a la persona, entonces no, ¿verdad? Respeta la tierra y a la persona, pero respeta a la cocina, no, entonces no. O sea, tiene que respetar a las 3, porque al final del día regresa, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que hacemos tiene que respetar esos 3 entes, ¿verdad? Porque al final del día terminan nuestras cocinas y se manipulan nuestras cocinas, y después de ahí nosotros somos los que enviamos ese mensaje, y ese mensaje depende de cómo se haya colocado en los consumidores, regresa a la tierra, ¿verdad? Entonces, es una cadena de valor bastante fuerte. Entonces, por eso, como te digo, sí buscamos que respete esos 3 entes, y si al final del día no lo respetan, no lo hacemos. Debbie, somos pocos los convencidos de que hacer las cosas bien es un buen negocio. Y también por eso tenemos el podcast, ¿verdad? Y por eso tenemos gente como tú, para que inspire a otros a hacerlas. Pero, ¿cuál es el mayor reto para ti para mantener la calidad en tu negocio siendo tan diferente a lo tradicional? Peleas creo que todos los días con la expresión esa de más barato. En Guatemala se da muchísimo que, ay, pero es que en tal lugar me lo hacían más barato. Es como, bueno, entonces, qué pena decirle esto, pero entonces vaya en donde se lo van a hacer más barato. Porque en Guatemala todavía no entendemos el equivalente a más barato, peor calidad. A veces pensamos que más barato porque me salió mejor, ¿verdad? Y no entendemos que lo barato sale caro después, ¿verdad? Creo que con el que más no peleamos, sino que es como más complicado en el día a día, es enseñarle a la gente que el valor no está en el precio per se, sino que todo lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces, pasa mucho que acá en Guatemala todavía no es muy como común que tú vayas a un supermercado, agarres un bote y le des la vuelta a leer qué es lo que tiene atrás, ¿ya? Solo lo agarras, ¿ya? Y buscas precio. Y luego cuando le dices a la persona, mire, pero usted ya leyó qué es lo que tiene atrás, o sea, no le están ni siquiera vendiendo lo que usted está comprando, ¿verdad? Lo que usted quiere consumir. Ay, pero me salió más barato, ¿verdad? Entonces es como ese es, creo que uno de los retos más grandes es enseñarle a las personas que la calidad no necesariamente está en el precio, ¿verdad? A veces sí encontramos cosas baratas de excelente calidad, pero que principalmente la calidad está en lo que lo compone, ¿verdad? Como que en todo lo que conlleva haber comprado, como que ese producto, haber invertido en tal persona. Y creo que pasa en todo tipo de industrias, o sea, en todo tipo de industrias. A veces por buscar algo barato nos sale peor, entonces creo que con eso uno de los retos más grandes es enseñarle al guatemalteco a entender que no porque sea más barato le va a ir mejor, ¿verdad? No siempre. No puedo generalizar porque hay cosas baratas de muy buena calidad, porque tal vez la mano de obra no es tan cara, pero
al chapín se le olvida que detrás de eso hay personas, ¿verdad? Trabajando. Entonces, lo puedes ver con el café, ¿verdad? Hay mínimo unas 500, 700 personas involucradas en una tacita de café. Lo puedes ver en una zanahoria que toma... Yo siempre le digo a los clientes, ¿cuánto cuesta 124 días de tu trabajo? Eso es para una zanahoria. Ja. ¿Cuánto cuesta? Quiero que me hagas la mate. ¿Cuánto cuesta 124 días de tu trabajo? Que yo te diga a ti, necesito que estés haciendo solo lo que yo te pida 124 días y me cobres. Ajá. Y me dicen, no, un montón, que no sé qué. Bueno, entonces, ¿por qué vamos al mercado y le decimos al pobre productor, mira, por esa zanahoria yo te pago unos 50, no los 3 quetzales que me estás pidiendo? 3 quetzales. Sí. ¿Verdad? Por 124 días de trabajo. Lo que pasa es que es tener claras las cosas, ¿verdad? Eso es tener claro de dónde vienen, y nosotros siempre hemos creído en esa misma línea que para que una persona pueda trabajar bien tiene que tener las condiciones también, las condiciones de estabilidad laboral, las condiciones de seguridad industrial, ¿verdad? Y las condiciones de saber que esa estabilidad también le va a dar a ellos una certeza de que puede llevar, pues, la comida a su casa. Exacto. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que siento que con temas como la construcción o el diseño gráfico o el diseño de interiores, la gente lo ve, lo palpa, lo ve y es tangible. Sí. Pero con la comida, tú no estás ahí en el campo viendo lo que conlleva. Entonces, he ahí mi punto del por qué el trabajo del cocinero es tan importante, porque es trabajo nuestro hablar de esa parte. Pero el cocinero pasó muy poco tiempo haciendo eso. Hubo una época en la que lo hizo, paró de hacerlo y ahorita está regresando otra vez a que el cocinero cuente qué significa haber pasado un plato de lengua en tu cocina, pues, ¿verdad? Sí, es que uno no dimensiona, uno de plano no tiene el contexto, ¿verdad? De muchas cosas, y otra vez, si uno no tiene la mente abierta, no está dispuesto a aprender, que eso es otra parte que yo veo que los humanos perdemos con la edad. Si uno, yo ya sé todo, ya no quiero aprender, cuando uno no debería querer parar de aprender nunca, porque siempre está esa posibilidad. Exacto. Pero yo creo que eso también ha ayudado a que el hecho de creer que uno topa a cierta edad, ¿verdad? O con cierto conocimiento, hace que todo lo que mires pueda ser de ahí en adelante malo, ¿verdad? Porque ya no mejoró y aparte ya lo sé, ya no se compone. Y eso ha llevado a mucho pesimismo, que yo no digo que haya razón, que no haya razón para hacerlo, porque sí hay mucho pesimismo en el mundo. Pero luego uno encuentra personas que están dispuestas a hacer las cosas diferentes como tú, que tienen ese aire, esa aura positiva, ¿verdad? En esa línea, ¿qué le dirías a nuestra audiencia? Nuestra audiencia es muy variada, en género, en industria, en países. Pues gracias a Dios ha ido muy bien esto. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia para que no se rinda, para que no se dé por vencido y continúe en lo que creen? Pues es literal ser constantemente agradecido. Creo que el no rendirte no es creer que las puedes hacer todas, sino que es todo lo contrario. Es saber que cualquier cosa puede pasar y que en cualquier momento puedes perder, y ser constantemente agradecido con ese día a día, como que por eso refuerzo y digo, lo decimos mucho con una muy buena amiga mía que la quiero con todo el corazón, que parece mi hermana, en El Salvador. Ella también es cocinera y con ella hablamos de lo mismo y decimos lo cotidiano es extraordinario, como que al final del día tú estás viviendo hoy, no estás mañana ni ayer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué constantemente consideramos que el hoy es como nada, ¿verdad? Si al contrario, estás hoy estás presente acá, mañana no sabes, el pasado pues ya pasó, ya fue, ¿verdad? Pero ¿por qué damos por sentado el hoy, ¿verdad? Entonces, creo que el no darte por vencido va de la mano con ser agradecido, con estar constantemente agradecido. Entonces ese agradecimiento va a hacer que cualquier cosa que te pase sea increíble, o cualquier oportunidad que se te presente la vas a ver como que fuera la primera vez, ¿verdad? Que te está pasando. O sea, nosotros hablábamos con ella, yo le decía, mira, ahorita me toca ir a Colombia, ¿verdad? A cocinar, me toca ir a cocinar con la que ganó como la mejor chef del mundo el año pasado. El restaurante de ella está en el número 6 en Latinoamérica, en el número 50 en el mundo, no, en el número 48 en el mundo.
y voy nerviosísima, ¿verdad? Y todos es como, ¿y por qué? Si tú sos no sé quién. Y es como, es que yo no me veo así, no me siento así. 1, 2, el día, y lo hablamos con ella, por favor que no se nos pasen nunca los nervios y el miedo, me dijo. Yo le digo completamente de acuerdo, porque el día que yo ya no le tenga miedo o nervios a hacer lo que hago, es el día que voy a decir, wow, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Porque creo que debería emocionarte y ponerte nerviosa como que si fuera la primera vez que lo estás haciendo, ¿ya? Porque eso va a hacer que siempre aquí en el restaurante yo les digo a los chicos, el estrés y el miedo siempre te va a preparar para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el miedo de perdón la expresión, de cagarla, te va a hacer prepararte a hacer un checklist, de ser más ordenado, de tener como más amplitud de qué pueden ser los pros y los contras que te pasen. Entonces, creo que va de la mano con la gratitud, ¿verdad? Sí, y al final del día estás confirmando tu pasión, digamos, ¿verdad? Y esa pasión que te va a llevar a lograr o siempre buscar ese propósito superior. Exacto. Debbie, muchísimas gracias. No, verdad, muchísimas gracias. Una súper plática, enriquecedora. A mí que me gusta aprender, hoy he aprendido muchas cosas más, así que te lo agradezco por ese lado también. No, gracias a ustedes y de verdad, Jorge, muchísimas. Siempre esta es su casa, por favor. Gracias. Y más que invitado, y no solo a comer, sino que a venir a platicar también. Buenísimo, pero muchísimas gracias por la invitación, muy honrada, de verdad, muchas gracias. Gracias igualmente, Debbie. Amigos, lo cotidiano es extraordinario. Yo creo que una mejor frase que esa no podemos tener. Y eso nos hace pensar en el presente, en lo que tenemos, en esa emoción de buscar la pasión, en esa emoción de darle la oportunidad a la gente para que crezca y además en ser genuinos, basados en los pilares que tengamos y en buscar el propósito superior. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos a la próxima. Hola, soy Jorge Toruño y en este podcast construimos conversaciones con personas que tienen buenas prácticas y un enfoque distinto tanto en los negocios como en su vida. Ellos han sobresalido y aportado al desarrollo de su país o del mundo de formas que merecen ser relatadas para inspirar y para que más gente quiera hacer algo similar. Gracias por escucharnos y sigamos construyendo.